Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play. Si te gusta el flamenco y quieres divertirte tocando rumbas, sevillanas, alegría, bulerías, tangos, hay una técnica que tienes que dominar muy bien y es la del golpe. Lo más importante antes de empezar es comprobar que nuestra guitarra tiene golpeador, porque vamos a estar golpeando con las uñas y podemos dañar lo que es la madera y el barniz. El golpe más utilizado es el que vamos a dar con estos dos dedos. Aquí, en esta parte de la madera. Siempre tratamos de golpear lo más cercano al puente porque el sonido es más profundo. Este tipo de golpe puede ir solo, golpeando en la madera y luego haciendo lo que tenga que venir. Por ejemplo, en los tangos flamencos a cámara lenta empieza o suele empezar con un golpe, pum, y luego ya hace el ritmo. Puede ir acompañado de todas las cuerdas, es decir, cuando yo bajo con el pulgar tengo que dar el golpe. Este es de los más utilizados en rumbas, en sevillanas, también en tangos, en tientos. En bulerías se va a dar de otra manera. Y el movimiento que tenemos que hacer a cámara lenta es el pulgar baja y a la vez que baja el pulgar, estos dos dedos tienen que golpear. Estos dedos cogen un poco de impulso y a la vez que bajan, el pulgar baja y este golpea, o estos dos dedos golpean. Estáis viendo que la mano no coge impulso, no estamos haciendo esto. El pulgar más o menos hace este movimiento y los dedos hacen este. Os he dicho que este tipo de golpe se utilizaría mucho en rumbas. Si yo no diera el golpe sonaría así. Algo así pasa con las sevillanas. Unas sevillanas eso sería sin golpe. Esto sería con golpe. Con golpe parece que suena distinto, suena mejor. Próximamente, para que trabajéis este tipo de golpe, vamos a subir un vídeo que se va a titular Los mejores ritmos de rumba. Si no te lo quieres perder, primero tienes que estar suscrito al canal. Y recuerda tener activada la campanilla entre paréntesis para que te avise siempre que subamos un vídeo, porque si no, hay veces que lo hace y hay veces que no. Cuando estamos en bulerías, el golpe no vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo con el anular, en la misma zona, no con estos dos dedos, y a la vez que bajamos con el índice, no a la vez que bajamos con el pulgar. Lo que tenemos que practicar es este movimiento con el índice y este golpeo con el anular. Hay gente que se trastabilla mucho en hacer este golpe y este movimiento, y lo que ha hecho o lo que hace es golpear con el pulgar arriba. Por lo que también tendríamos que tener golpeador en la parte de arriba. Y el movimiento sería similar, con un tipo de lógica pues parecida. El pulgar hace esto, el índice hace esto, por lo tanto el movimiento es algo así. No hay que coger carrilla con la mano entera. La siguiente técnica, dar el golpe solo pulsando una cuerda. Esto se suele utilizar mucho en los finales de frase, por ejemplo, de soleá, que termina con una especie de desglosado. Eso sería sin golpe, y con golpe sería así. Y ahora cuando voy a dar a la segunda cuerda, es cuando se da el golpe. En alegría también. Hay veces que hacemos determinados movimientos, por ejemplo en rumba, cuando subo el pulgar, antes de darle con estos dedos, puedo hacer un puente, que puede quedar muy bien y que podemos potenciar haciendo ruido al caer, es decir, con el pulgar aquí arriba y con estos dedos aquí abajo. Otro de los elementos percusivos que se suele hacer es cuando la mano al subir para las cuerdas. No es hacer esto,
parar las cuerdas y punto, es subo con el pulgar y ahora a la vez que paro las cuerdas, igual que en el puente, caigo para que se oiga. Generalmente el golpe se hace así, pero el pulgar también ayuda aquí. Por lo tanto, ese mismo ritmo que estábamos haciendo antes, sin hacer nada, sonaría así. Con golpe sonaría. Con golpe y puente. Con golpe y parada. Recuerda que puedes formar parte también de la gente VIP del canal haciendo clic en la pestañita unirse. Una de las ventajas interesantes de ser miembro del canal es que vas a recibir las tablaturas de todas las canciones antes de que subamos el vídeo. Y además podrás tener un profesor virtual, de manera que me puedes enviar la canción tocada por ti para que yo la vea y pueda corregirte en pequeños detalles y así puedas mejorar. Y la última técnica percusiva, el último golpe que tenemos que aprender es uno que se da aquí. Generalmente lo vamos a dar como si estuviéramos dando una toba. Tenemos que hacer esto a cámara lenta, es dar el golpe ahí y bajar con el dedo hasta el final. Doy el golpe y baja el dedo hasta el final. Tenéis que tener cuidado porque si me clavo aquí, primero me voy a hacer daño, segundo puedo dañar la guitarra y tercero no voy a poder seguir porque se me va a enganchar el dedo. Entonces tenemos que tratar casi de rozar la guitarra. Y luego ayudar el movimiento bajando con la mano entera. Esto se suele utilizar mucho en finales de frase o finales de canciones. Por ejemplo, puede ser el de rumba. Seguro que lo habéis escuchado, pero no os ha dado tiempo a verlo. A cámara lenta. Incluso ahora, aunque he tratado de hacerlo lento, no lo habréis podido ver bien porque es un movimiento muy rápido. Suele ir acompañado también después de la bajada de una subida. Recuerda practicar con paciencia, es más importante cómo hacemos el movimiento a que suene el golpe así porque así. Si no lo hacemos bien nos podemos hacer daño, podemos dañar la guitarra y al final lo que interesa es la realización del movimiento porque el sonido y la fuerza vendrá después. Como siempre, una manera de apoyar al canal es dar al pulgar para arriba, poner un comentario positivo y compartir el vídeo para que llegue a todo el mundo. Otra de las maneras, como os he dicho antes, es formar parte de los miembros del canal, para lo cual tienes que pinchar en la pestañita esa que pone unirse, que por pinchar e informarse no va a costar dinero. Y lo que no debería costar dinero en esta vida es ser feliz, porque es lo único que nos vamos a llevar en esta vida, así que no lo olvidéis. Hasta el próximo vídeo.